Hola a todos, el enunciado de este problema nos dice: una viga con una sección transversal en forma de T invertida está sujeta a momentos flectores positivos. El momento en Z es igual a 5 kN. Nos pide determinar la ubicación del centroide, el momento de inercia con respecto al eje Z y el módulo de sección elástico respecto al eje Z. Luego nos pide determinar el esfuerzo de flexión en los puntos H y K, indicar si el esfuerzo es de tensión o compresión. Y por último, el esfuerzo de flexión máximo producido en la sección transversal, indicando si el esfuerzo es de tensión o de compresión. Entonces ya prácticamente nos está indicando punto por punto qué debemos ir hallando para llegar al esfuerzo máximo de flexión. Entonces, el primer paso es hallar la ubicación del centroide, ¿no? Hay que ubicarlo dentro de esta sección transversal. Entonces, para eso nos vamos a apoyar en esta ecuación. ¿Por qué considero solo y no considero x y z? Porque a lo largo del eje x no nos interesa saber dónde está el centro, ¿verdad? No nos interesa saber esa coordenada. Con respecto al eje z, observamos que es simétrico, ¿verdad? Sería lo mismo para la izquierda y lo mismo para la derecha. Sin embargo, la altura en Y sí que la necesitamos, porque no es lo mismo que el eje esté ubicado aquí, aquí, aquí o aquí, ¿no? Ya que este momento está ocurriendo alrededor del eje Z. Entonces necesitamos esa altura para ubicar este eje, ¿no? Vamos a tomar como referencia la base de la sección transversal y nos vamos a ayudar con esta tablita, ya que estamos hablando de una sección compuesta. Tenemos un rectángulo vertical, rectángulo 1, y un rectángulo horizontal, que es el rectángulo 2. Esta tablita tiene el área, tiene la distancia hacia el eje de referencia y el producto entre ambos valores. Si no recuerdan bien este tema, aquí les dejo el enlace para que vayan a ver un ejemplo de cómo hallar el centroide de una figura compuesta. Ahora bien, el área del rectángulo 1, base por altura, base 10, altura 150, 1500. La distancia y viene a ser la altura desde el eje de referencia hasta el centro geométrico del rectángulo o el centroide de este rectángulo 1. Entonces, el centroide se ubica a la mitad de su altura, es decir, 75 más los 15, que es la altura de este rectángulo horizontal, tenemos los 90. Y luego aquí tenemos la multiplicación de estos dos valores, ¿no? Ahora bien, del rectángulo 2 estamos hablando que el área es 120 por 15, 1800 milímetros cuadrados. La distancia hasta el centro geométrico del rectángulo estamos hablando de la mitad de 15, ¿sí? Porque se ubica justo a la mitad, es 7.5, y aquí tenemos el producto entre estos dos valores. Luego la ecuación nos pide la suma de estos valores. Entonces sumamos 1500 más 1800, 3300, y estos dos valores también los sumamos aquí. Luego reemplazamos en la ecuación y vamos a tener que es igual esta división a 45 milímetros. Eso quiere decir que la coordenada en Y del centroide se ubica a 45 milímetros desde el eje de referencia. Entonces vamos a ubicar a 45 milímetros del fondo o de la base el eje Z. Y como ya hemos ubicado el centroide, vamos a hallar el momento de inercia con respecto al eje Z. Inicialmente dijimos que este momento está actuando alrededor del eje Z, pero el eje Z no pasa ni por el centroide de la figura 1 ni por el centroide de la figura 2. Por lo tanto, debemos apoyarnos en el teorema de los ejes paralelos. Para calcular este momento de inercia, nos apoyamos en esta tablita. Recordemos que aquí debemos calcular la inercia alrededor del eje Z, no alrededor del eje X. Esta es simplemente una ecuación referencial. Entonces, apoyándonos en esta ecuación, armamos esta tablita. Aquí tenemos la inercia de cada una de las dos figuras, ¿no? De los dos rectángulos. La distancia desde el centroide de cada figura hasta el eje Z. Y aquí tenemos ya los productos, ¿no? Entonces, por teoría tenemos que la inercia de una figura rectangular es igual a la base por la altura al cubo sobre 12. En este caso el rectángulo 1 tiene de base 10 y de altura 150, por eso colocamos base por altura al cubo sobre 12 y resolvemos. Este valor lo colocamos en la tablita. Si el eje Z pasara justo por aquí, es decir, por el centroide de este rectángulo, estaríamos hablando de que esta es la inercia en Z. Sin embargo, como no es así, como aquí el centroide está por otro lado, tenemos que calcular esta distancia. Y esta distancia es 45. ¿Por qué es 45? Porque estamos hablando de que el centro geométrico del rectángulo se ubica a la mitad de esta altura, es decir, a 75. Más 15 tenemos 90 desde la base. Si aquí tenemos 45, quiere decir que esta diferencia es de 45, ¿no? Es por eso que tiene esta distancia. Luego aquí tenemos que multiplicar distancia al cuadrado por el área y resolver.
Por último, sumamos esta inercia más este producto y ya tenemos la inercia en Z de la figura 1. Del mismo modo resolvemos para la figura 2. Nuevamente tenemos un rectángulo, base por altura al cubo sobre 12. Tenemos aquí el valor y la distancia de 37.5. ¿Por qué es 37.5? Porque aquí tenemos 45, esta distancia global. Si el centroide de este rectángulo está ubicado a la mitad de su altura, es decir, a 7.5, 45 menos 7.5 es 37.5 milímetros, ¿no? Luego multiplicamos distancia al cuadrado por el área y tenemos este valor. Luego la inercia es simplemente la suma de esta inercia del rectángulo más este producto. Por último, sumamos estos dos valores y tenemos la inercia ya de toda la figura compuesta. Entonces aquí colocamos que ya tenemos la inercia, ¿no? Que es lo que nos están pidiendo alrededor del eje Z. Y para completar el punto A nos faltaría el módulo de sección elástico también respecto al eje Z. Entonces, teniendo en cuenta la ubicación del eje Z, tenemos diferente altura o diferente distancia hasta las fibras más externas. En este caso tenemos una fibra a 120 milímetros que está en la parte superior y una fibra a 45 milímetros que está en la parte inferior. Eso quiere decir que hay dos módulos de sección posible. Uno dividido entre 120 y uno dividido entre 45, ya que el módulo de sección depende de la inercia alrededor del eje Z sobre la distancia hasta la fibra más alejada. ¿Sí? Entonces solamente resolvemos y tenemos aquí dos valores, uno de 70.000 y uno de 187.000 milímetros al cubo. Ahora la pregunta es ¿cuál de los dos considero? ¿Sí? Aquí no se trata de quién da más, consideramos el menor. ¿Y por qué consideramos este que es menor a este que es mayor? ¿Sí? Me pueden decir, ingeniero, a mí me gustan mayores. Pues no se trata de eso. ¿Sí? Lo que tenemos aquí es esta ecuación. Este es el esfuerzo máximo de flexión. Es igual al momento que se aplica sobre el módulo de sección. Entonces observamos que entre estas dos hay una relación inversa. Eso quiere decir que para que ocurra el esfuerzo máximo, este tiene que ser menor y viceversa. Para que haya el esfuerzo mínimo, este tiene que ser mayor. Pero ingeniero, no entiendo a lo que se refiere usted con relación inversa. Pues mira, considéralo así. Mientras más atento eres, menos posibilidades tienes. ¿Sí? Mientras más atento eres, menos posibilidades de salir de la friendzone. Espero que así ya te haya quedado claro. Ahora bien, ya hemos hallado el módulo de sección respecto al eje Z. Nos faltaría ahora el punto B, el esfuerzo de flexión en los puntos H y K, como el canal. Entonces aquí tenemos la ecuación de la flexión. El esfuerzo en X es igual a la negativa del momento por Y, que vendría a ser la distancia hasta el punto H, sobre la inercia en Z. Reemplazamos los valores. El momento dice que es 5 kN. Y estamos hablando de la distancia desde el centro geométrico de la figura hasta el punto H. El punto H se encuentra ubicado a 30 milímetros hacia abajo, ¿verdad? 45 menos 15, 30. Y como es hacia abajo, se considera negativo, 30 milímetros. Luego, la inercia la colocamos tal cual, ¿sí? Con sus unidades correspondientes. Ahora, ¿qué pasa aquí? Tenemos kilonewtons, metros, milímetros y milímetros a la cuarta. Aquí hay dos opciones. Nos interesa tener newton sobre milímetros a la cuarta o meganewton sobre metros a la cuarta. ¿Sí? Básicamente son dos porque el resultado nos tiene que dar en megapascales. Si lo vamos a considerar en pascales, siempre nos va a dar pascales por 10 a la 6, ¿no? Entonces, para que nos den pascales tiene que ser newton sobre metro cuadrado, pero vamos a irnos directo a megapascales. Entonces, estos kilonewtons lo pasamos a newtons, ¿sí? Sabemos que 1000 newtons es un kilonewton, por lo tanto aquí kilonewton y kilonewton se va. Luego, para pasar milímetros, no pasamos estos metros. ¿Sí? 1000 milímetros es un metro, entonces metro y metro se va. Queda arriba milímetro y milímetro, que también se van, y me queda aquí abajo milímetro al cuadrado. Entonces ahí yo ya puedo resolver. Y tengo que es igual, ¿ves? 17.83 megapascales. Es lo más sencillo. Cuando hablamos de esfuerzos, por lo general siempre el resultado nos va a dar en megapascales. Otra cosa que también podemos colocar es 17.83 por 10 a la sexta pascales, ¿no? Que también significa lo mismo. Recordemos aquí, un pascal es igual a newton sobre metro cuadrado, ¿sí? Esto es. Entonces,
ya podemos hallar el esfuerzo en el punto K. Del mismo modo, ¿no? El momento, en este caso, lo único que varía es la Y. ¿Por qué varía la Y? Porque estamos hablando hacia el punto K. El punto K se encuentra sobre el eje. ¿A qué distancia? 120 menos 40, es decir, 80 milímetros. Luego la misma transformación. Kilonewton, kilonewton, metro, metro, milímetro, milímetro, y aquí queda milímetro al cuadrado. Resolvemos esa fracción y tenemos que es igual a menos 47.5 megapascales. Entonces aquí el primer valor nos dio positivo y este segundo valor nos ha dado negativo. ¿Tiene que ver con la ubicación respecto del eje? Pues sí. ¿De qué se trata? Cuando hablamos de positivo estamos hablando de tensión y cuando se habla de negativo se habla de compresión. Recordemos no colocar el signo, sino colocar la magnitud, las unidades e indicar si está a compresión o en tensión, ¿no? Como es este caso. Esto tiene su lógica. ¿Tiene que ver con la ubicación de los puntos? Claro, en este caso H está ubicado por debajo del eje y K está ubicado por encima del eje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Observemos esta dirección de la flecha. La parte de arriba está empujando el bloque, eso quiere decir que se está cortando. La parte de abajo está tirando o está jalando o estirando. Entonces, vemos que abajo están ocurriendo esfuerzos de flexión y arriba esfuerzos de compresión. Eso quiere decir que la parte de abajo se va a estirar, mientras que la parte de arriba se va a cortar. Y recordemos que cuando es positivo o alargamiento hablamos de tensión y cuando es acortamiento o negativo hablamos de compresión. Bien, ya tenemos el punto B, nos faltaría el punto C, el esfuerzo de flexión máximo producido en la sección transversal. Para ello es la misma ecuación. ¿Cuál varía? El Y máximo. ¿De qué estamos hablando? El Y máximo es hasta la fibra más alejada. Tenemos una fibra a 45 milímetros y una fibra a 120. Sí, entonces es la misma ecuación, cambiamos solamente el valor de 120. Si tienen una calculadora programable, solamente cambiarían este valor y ya está resuelto, ¿no? No tiene más historia. Nuevamente las unidades que se van, que se van, que se van. Aquí queda que se van, que se van, que se van. Y aquí me quedaría metros cuadrados. No, perdón, milímetros al cuadrado. Bien, resolvemos y tenemos que el esfuerzo máximo es igual a menos 71.3 megapascales, negativo. Eso quiere decir, se coloca la magnitud en positivo y se indica que está en compresión. Ahora bien, ¿es la única manera de hallar el esfuerzo máximo? Pues no, lo podemos hallar a partir de esta ecuación. Sí, porque pueden decir, no, mira, la dejo la ecuación ahí muerta de risa. Pues no. Reemplazamos el momento 5 kN, hacemos la conversión de unidades nuevamente. Se va, se va, se va, me queda milímetros al cuadrado. Aquí se va kilonewton con kilonewton y me queda nuevamente newton sobre milímetro cuadrado. Resolvemos y vamos a tener el mismo valor. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí sí me da con el signo negativo, ¿sí? Entonces ya directamente me está indicando que está en compresión, mientras que aquí me da un valor positivo. Entonces yo tengo que inspeccionar y ver dónde está ubicada esta fibra exterior, si está ubicada arriba del eje o abajo del eje y la dirección del momento. En este caso, como está ubicada aquí, estamos hablando de acortamiento, por lo tanto se puede decir que está en compresión. Y ya con esto le dimos solución a este problema. Espero que les haya gustado y sobre todo más importante que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si te gustó, déjate un buen like, suscríbete y comparte el video si te sirvió. Y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión?